En un país donde los intereses personales pesan más que la justicia, donde las apariencias lo maquillan todo y el poder es capaz de enterrar cualquier verdad, hay historias que parecen inventadas, pero no lo son. Y lo que estás a punto de escuchar no es una ficción, aunque desearíamos que lo fuera. Todo comenzó como esas historias que se viven en secreto, como una relación que nunca debió salir de la sombra. Un beso, una mirada intensa, una atracción que con el tiempo terminó en algo más profundo y más peligroso. Lo que parecía un romance escondido se transformó en una maraña de silencios, pactos y, según algunos, en una tragedia cuidadosamente disfrazada. Sí, hablamos del mismísimo Enrique Peña Nieto, el expresidente que se volvió famoso por sus frases confusas, sus lecturas imaginarias y su imagen de galán de telenovela. Pero hoy no venimos a hablar de sus errores en campaña ni de sus deslices mediáticos. Hoy el foco está en algo mucho más delicado: la muerte de Mónica Pretelini, su primera esposa. Un hecho que oficialmente fue calificado como natural, pero que para muchos sigue siendo un misterio sin resolver. Ella, Mónica, no solo era la esposa del entonces gobernador del Estado de México, era también una mujer influyente, con presencia en círculos importantes. Tenía carácter, voz y, según los que la conocieron, información que podía cambiarlo todo. Y fue justamente eso lo que empezó a incomodar. La versión oficial indicó que falleció de forma repentina, producto de una complicación médica que llevaba arrastrando desde hacía años. Pero los rumores comenzaron casi de inmediato. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué hubo tantas contradicciones sobre los momentos previos a su muerte? ¿Y por qué poco tiempo después Peña ya estaba en plena relación con Angélica Rivera, la actriz de los melodramas mexicanos? Eso es lo que muchos no pudieron ignorar. Para algunos, el romance con la gaviota fue una oportunidad dorada para reinventar su imagen. Para otros, una puesta en escena coordinada entre políticos y productores que terminó por convertir su vida privada en parte de su campaña. La boda, los eventos, las cámaras, todo parecía planeado al milímetro. Mientras tanto, la memoria de Mónica quedaba cada vez más borrosa. Pero hay un punto que pocos se atreven a tocar: los supuestos romances paralelos del propio Peña Nieto. No solo con mujeres, como él mismo llegó a admitir públicamente, sino también, según fuentes no oficiales, con hombres. Vínculos que habrían sido ocultados, disfrazados y controlados por su equipo más cercano. ¿Y si Mónica sabía todo eso? ¿Y si, en algún momento, amenazó con hacerlo público? Ahí es donde la historia da un giro. Y aunque el tiempo ha pasado, las dudas siguen presentes. Porque la figura de Enrique Peña Nieto no solo arrastra escándalos de corrupción, fraudes electorales o lujos injustificados, también carga con el peso de una pérdida que jamás se ha explicado del todo. Una muerte que, para muchos, encierra un silencio impuesto desde las alturas. Este video no busca crear culpables, sino mostrar lo que ha sido ocultado por años. Porque en este país, lo que no se dice también grita. Y a veces, detrás de una sonrisa de campaña o de un abrazo televisado, se esconden verdades que ni el mejor guionista se atrevería a escribir. Así que quédate, porque apenas vamos comenzando. ¿Ya estás con tu bebida favorita? ¿Ya le diste suscribir al canal? Entonces agárrate, que lo que viene podría cambiar la forma en la que ves al expresidente. Y tal vez también la historia que te contaron sobre Mónica Pretelini. La boda de Peña Nieto con Mónica Pretelini no fue precisamente un evento modesto. El banquete, digno de una película de realeza, se llevó a cabo en un hotel de alto calibre, de esos que la mayoría solo conoce por fotos en revistas. Pero claro, cuando se tiene respaldo económico desde casa, las cosas cambian. Su padre, don Gilberto Peña del Mazo, no escatimó. Fue él quien obsequió la primera residencia de los recién casados, una casa en Toluca que marcó el inicio de su nueva vida. Con el tiempo, el matrimonio escaló en comodidades. Dejaron atrás esa casa inicial para instalarse en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Metepec, La Asunción.
un lugar reservado para quienes no cuentan los billetes, sino que los firman. Todo parecía ir viento en popa. Ella, con elegancia discreta. Él, impulsando su carrera pública. Se convirtieron pronto en padres de 3 pequeños, Paulina, Alejandro y Nicole. La postal familiar era perfecta, pero como suele pasar, detrás de las puertas cerradas se escondían tormentas. Peña Nieto había dado la imagen de esposo y padre ejemplar. Sin embargo, había grietas. Las señales estaban ahí, aunque pocos se atrevían a verlas. Mónica, según cercanos, tenía conocimiento de lo que sucedía más allá de los reflectores, pero mantenía su lugar con dignidad. Las apariencias lo eran todo en aquel entorno, y ella supo sostenerlas. Aquel fatídico día de enero del 2007, la vida de ambos dio un giro definitivo. Peña regresaba de la capital, entonces aún llamada Distrito Federal. Había hablado por teléfono con Mónica para avisarle que estaba en camino. Según su propia versión, al llegar a casa todo parecía normal. Subió, ordenó su ropa, se preparó para la jornada siguiente, y al acercarse a la cama, encontró a su esposa inmóvil. En cuestión de segundos, el caos se desató. Los servicios de emergencia llegaron con rapidez. Mónica fue llevada al hospital de Toluca, donde intentaron estabilizarla. Por momentos parecía que respondía, pero los estudios arrojaron un diagnóstico devastador: muerte cerebral. Fue trasladada al Hospital ABC de Santa Fe. Allí, un especialista confirmó que no había vuelta atrás. Mónica había partido. Esa noche, no solo murió una mujer, también se rompió una imagen pública cuidadosamente construida. Ella había sido el soporte emocional de Peña durante años, su aliada silenciosa. Su muerte dejó vacíos y, también, interrogantes. En entrevistas posteriores, Enrique relató el dolor de perderla. Sin embargo, al poco tiempo, comenzaron a surgir contradicciones que alimentaron las dudas. Las fechas, los tiempos, los hechos. Algo no cuadraba del todo. Y peor aún, los rumores comenzaron a intensificarse cuando él mismo, ya como figura pública más consolidada, hizo una confesión que dejó a todos con la boca abierta. Durante su matrimonio, le fue infiel. No una vez. Tampoco con una sola persona. Él mismo admitió que había tenido relaciones extramaritales mientras estaba casado con Mónica. Además, reveló que de esas relaciones habían nacido 2 hijos. Uno de ellos falleció, según contó el propio Peña Nieto. El otro, hasta la fecha, ha sido mantenido al margen del ojo mediático. Esa revelación, lejos de generar empatía, encendió las sospechas. ¿Qué más ocultaba? Porque mientras en público él proyectaba la imagen del esposo dedicado y el padre presente, en privado llevaba una doble vida. Y eso, inevitablemente, afectó su matrimonio. La relación con Mónica ya no era estable desde hacía tiempo. Había conflictos, roces, distancia emocional. Ella, pese a todo, se mantuvo a su lado, creyendo tal vez que el compromiso que alguna vez se hicieron aún valía la pena. O quizás, como muchos dicen, porque sabía demasiado. Los más cercanos aseguran que Mónica no era ajena a lo que pasaba. Había vivido traiciones, tensiones y secretos que nunca salieron a la luz. La tensión dentro del hogar era real. Las discusiones eran frecuentes, pero Mónica siempre aparecía serena en público. Dicen que su fortaleza no era por debilidad, sino por estrategia. Sabía que en ese mundo, hablar de más podía costar caro. Cuando Peña finalmente hizo públicas sus infidelidades, muchos no se sorprendieron. Para otros, fue una confirmación de que el matrimonio había sido una fachada. Pero lo que más impactó fue el momento en el que decidió revelarlo. Cuando ya todo estaba consumado, cuando Mónica ya no podía dar su versión, cuando su silencio era absoluto. Y en medio de todo esto, el detalle más escalofriante es que si bien él se mostró afectado por su partida, nunca profundizó en lo que ella vivía. No hubo una sola declaración donde se explorara el estado emocional de Mónica en sus últimos meses de vida. ¿Estaba deprimida?
¿Se sentía traicionada? ¿Sabía lo que se tramaba a sus espaldas? Peña Nieto nunca lo dijo, y es precisamente ese silencio lo que mantiene vivo el misterio, porque una cosa es segura: la historia oficial está llena de huecos, y cuando las piezas no encajan, la verdad suele estar en lo que se calla, no en lo que se publica. Y si pensaban que ya no podía haber más drama en esta historia, pues prepárense, porque el culebrón apenas iba por la mitad. Para el 2006, mientras el escándalo del supuesto hijo con Maritza Díaz apenas se estaba cocinando en las sombras, otra bomba explotaba en la vida de Peña. Resulta que otra mujer, de nombre desconocido pero vinculada profesionalmente a él, también lo acusó de haberla embarazado mientras trabajaba para su equipo. Aunque en ese momento no hubo pruebas concluyentes ni declaraciones oficiales, los rumores volaban por todos los pasillos del gobierno del Estado de México. Y como bien saben, cuando el río suena, lo peor del caso es que, a pesar de las habladurías, Peña Nieto nunca detuvo su marcha hacia la cima. Era como si tuviera un escudo protector, como si nada lo pudiera frenar. La popularidad lo acompañaba. Los medios lo trataban como a una estrella de cine. Y para colmo, el apoyo político de su tío Montiel lo blindaba. Mientras tanto, Mónica Pretelini seguía lidiando con las consecuencias emocionales de todos esos engaños, sosteniendo una imagen de esposa ideal, aun cuando por dentro se estaba desmoronando. A pesar de que Peña aseguraba haber intentado recomponer su matrimonio, quienes lo rodeaban sabían que el daño ya estaba hecho. La confianza estaba rota, y aunque Mónica intentaba mantenerse fuerte, su salud mental y emocional comenzó a deteriorarse. Algunos cercanos aseguraron que ella ya no dormía bien, que se mostraba nerviosa, ansiosa, y que cada día se le hacía más difícil fingir que todo estaba bien. Y entonces llegó aquel fatídico 2007, el año en que su vida terminó de manera abrupta. Peña Nieto, durante sus entrevistas posteriores, siempre sostuvo que su muerte fue consecuencia de una crisis epiléptica y que nada tuvo que ver con el estrés o con el sufrimiento que arrastraba. Pero muchas voces se alzaron en el anonimato para decir lo contrario. Gente cercana a la familia comenzó a murmurar que Mónica, días antes de fallecer, había sufrido una fuerte recaída emocional y que incluso habría buscado ayuda psiquiátrica por recomendación de una amiga. Otros más atrevidos aseguraban que en los últimos meses de su vida, Mónica ya había descubierto todo, hasta la relación con Jessica de la Madrid, aquella joven con la que Peña había tenido un fugaz pero intenso romance. Se decía que la gota que derramó el vaso fue enterarse de otro posible embarazo. Y aunque no hay documentos que lo prueben, la versión corrió como pólvora por todo Toluca. Tras la muerte de Mónica, el entonces gobernador se volcó públicamente en el papel del viudo dolido. A nivel nacional, su imagen de hombre de familia fue reforzada por una estrategia mediática muy bien calculada. Lo mostraban visitando iglesias con sus hijos, hablando del dolor de perder a su esposa y asegurando que su único enfoque era sacar adelante a sus 3 pequeños. Muchos se lo creyeron, otros tantos no. Pero lo cierto es que con esa imagen logró consolidarse como un político empático y humano ante los ojos del electorado. Pero entre los muros de su casa, otra historia se vivía. Paulina, Alejandro y Nicole, los hijos que tuvo con Mónica, tuvieron que crecer en medio del ruido mediático, del dolor silencioso de haber perdido a su madre y de una figura paterna cada vez más distante. Peña Nieto estaba enfocado en su carrera, en los reflectores, en las giras, y aunque siempre sostuvo que amaba a sus hijos, lo cierto es que la cercanía con ellos se fue diluyendo con el paso del tiempo. Y es que apenas un año después de la muerte de Mónica, el nombre de Angélica Rivera comenzó a sonar con fuerza. Sí, la actriz, mejor conocida como La Gaviota, apareció en la vida pública de Peña de la mano de una campaña publicitaria de Televisa en la que promovía las acciones del gobierno del Estado de México. Aunque al principio intentaron disimular el romance, los rumores no tardaron en confirmarse. A muchos les pareció sospechoso que,
tan poco tiempo después de enviudar, Peña ya estuviera en una nueva relación tan mediática. Las críticas llovieron. Decían que el noviazgo parecía más bien una estrategia política para posicionarlo como el candidato carismático y renovador rumbo a las elecciones presidenciales. La narrativa era perfecta. Un viudo que lucha por sus hijos, que se enamora de nuevo y que quiere lo mejor para su país. Todo un guión de telenovela, y no era coincidencia, porque Televisa estaba más que involucrada en esa historia. Pero lo que casi nadie sabía era que ese romance con Angélica Rivera había empezado mucho antes de lo que ellos reconocieron públicamente. Algunos aseguran que su relación comenzó cuando aún vivía Mónica. Y eso, claro, vuelve a teñir la historia con un tono aún más oscuro. Porque si eso fuera cierto, el dolor de la esposa fallecida habría sido aún más profundo, sabiendo que ya había otra mujer en la vida de su esposo mientras ella luchaba por sostener un matrimonio en ruinas. Por más que Peña Nieto intentó limpiar su imagen, los secretos siempre encontraron la manera de salir a la luz. En entrevistas posteriores, algunos ex colaboradores revelaron que desde mucho antes de llegar a la presidencia, el entonces gobernador ya vivía como si fuera una celebridad. Cenas lujosas, viajes privados, compañías discretas, todo bajo un velo de silencio que se pagaba con lealtad o con amenazas disfrazadas de convenios laborales. Y aunque logró su objetivo y se convirtió en presidente de México en 2012, los fantasmas del pasado nunca dejaron de perseguirlo. Las fotografías comprometedoras, los rumores sobre más hijos no reconocidos, las denuncias por abuso de poder y las entrevistas incómodas lo acompañaron a lo largo de todo su mandato. Cada vez que trataba de hablar de transparencia, las redes sociales le recordaban su historial sentimental y las sombras que aún hoy no han sido aclaradas. Y así, entre escándalos, traiciones, secretos familiares y una ambición que parecía no tener límites, se fue construyendo la verdadera historia detrás de Enrique Peña Nieto. Una historia que, lejos de ser la del político ideal, parecía escrita por los guionistas más osados de la televisión mexicana. Porque en el fondo, aunque haya ocupado la silla presidencial, hay heridas que ni el poder más grande puede sanar, y amores que, por más que se disfracen de cuentos de hadas, terminan siendo tragedias silenciosas. Y no cualquier novia, no señor, sino la mismísima gaviota, Angélica Rivera, la estrella de telenovelas que por esos días era vista como la protagonista perfecta para una nueva historia, la del político guapo, joven, viudo y con una imagen de hombre de familia. Casi como si todo hubiera estado planeado para que, al año de enviudar, Peña se transformara de golpe en el galán más codiciado del país. Qué coincidencia tan conveniente, ¿no? La relación con Angélica fue presentada como un romance digno de portada de revista del corazón, con apariciones públicas cuidadosamente orquestadas y sonrisas ensayadas frente a las cámaras. Para muchos, aquella historia parecía demasiado perfecta para ser real. La forma en que fue anunciada, los medios alineados repitiendo el cuento del nuevo amor que le devolvió la alegría, y el silencio sepulcral sobre el dolor real por la muerte de Mónica, levantaron más de una sospecha. A eso se le sumó que la boda entre Peña y Angélica no fue una simple unión entre dos personas enamoradas, sino casi un acto de campaña, transmitido con cobertura especial, como si fuera un capítulo más de Televisa. Lo más turbio es que esa relación no solo generó incomodidad en el círculo político, sino también en el entorno cercano a la fallecida Mónica, quienes aseguraban que todo había sido demasiado rápido, casi irrespetuoso. Y claro, entre rumores, estrategias políticas y un romance televisado, muchos comenzaron a especular si la relación con la actriz no había comenzado antes de la muerte de Mónica. Algunos excolaboradores cercanos al exmandatario incluso aseguraron que Peña Nieto ya tenía contacto con Angélica Rivera desde el tiempo en que ella grababa telenovelas en el Estado de México y que su cercanía fue creciendo.
primero en secreto y luego sin pudor alguno. Si eso fuera cierto, entonces la cronología oficial se vendría abajo y el escándalo tendría un sabor aún más amargo. Pero como Peña siempre ha sido hábil para mover las piezas a su favor, no tardó en convertir ese romance en parte de su imagen pública. Durante su campaña presidencial, cada aparición con Angélica era un espectáculo calculado, diseñado para hacer creer al pueblo mexicano que estaban ante una familia moderna, bonita y funcional. Pero los que conocen los entresijos del poder aseguran que todo era parte del montaje. De hecho, existen versiones que aseguran que su matrimonio fue arreglado como parte de un contrato entre Peña y Televisa, donde se estipulaban detalles tan precisos como la duración mínima de la relación, las apariciones públicas y hasta las cláusulas de separación. Y por si eso fuera poco, con el tiempo empezaron a salir detalles que dejaban en evidencia que la relación era todo menos estable. Se hablaba de constantes discusiones, de diferencias irreconciliables y de una vida matrimonial que, según fuentes cercanas, se sostenía más por conveniencia que por amor verdadero. Tanto así que apenas Peña dejó la presidencia, el matrimonio terminó como muchos esperaban, con un divorcio que llegó sin llantos, sin comunicados románticos y sin ningún intento por ocultar que ya no había nada ahí. Pero lo más fuerte vino después, porque mientras la figura de Peña se desmoronaba ante los escándalos de corrupción y los señalamientos por malos manejos, también se fueron derrumbando las mentiras tejidas a lo largo de los años. El hombre que se vendía como viudo ejemplar, esposo devoto y padre responsable, terminó siendo visto como todo lo contrario. Un político oportunista, frío y manipulador, capaz de usar su vida privada como herramienta para escalar en el poder. Y claro, las preguntas sobre la muerte de Mónica volvieron a flotar en el aire, más insistentes que nunca, como si el tiempo no hubiera hecho más que avivar las sospechas. Incluso algunos ex colaboradores de su administración aseguran que, durante su mandato, Peña hizo todo lo posible por enterrar el pasado, por ocultar cualquier documento o testimonio que pudiera vincularlo con situaciones comprometedoras relacionadas con su difunta esposa. Se hablaba de llamadas silenciadas, médicos presionados para mantener versiones oficiales y testigos que desaparecieron de la noche a la mañana. Todo con el objetivo de mantener impoluta la fachada de hombre ideal. Pero como bien dice el dicho, no hay mentira que dure 100 años ni verdad que no se sepa. Porque con el paso del tiempo, muchas de las personas que estuvieron cerca de él comenzaron a hablar. Algunos, ya sin compromisos políticos, otros simplemente hartos de callar. Y lo que contaron no fue precisamente bonito. Revelaron que Mónica llevaba meses con un deterioro físico y emocional severo, que había sido internada en varias ocasiones y que sus crisis nerviosas eran cada vez más frecuentes. Incluso hay quienes aseguran que, semanas antes de morir, ella habría intentado abandonar a Peña, pero que fue disuadida por presiones familiares y políticas. Y así, mientras la imagen pública de Peña Nieto seguía cayendo en picada, su pasado regresaba una y otra vez para atormentarlo. El mismo pasado que intentó disfrazar con campañas publicitarias, con sonrisas falsas y con una telenovela mal actuada. Porque al final, las heridas mal cerradas siempre vuelven a abrirse. Y en este caso, las cicatrices de la vida de Peña están demasiado expuestas como para seguir fingiendo que nunca existieron. El legado que dejó como político, como esposo y como figura pública es uno que, lejos de ser admirado, es observado con lupa, con incredulidad y con un sabor amargo en la boca. Porque cuando el poder se antepone al amor, a la verdad y a la vida misma, el costo a pagar no se mide en votos ni en aplausos, sino en recuerdos, en ausencias y en todo aquello que ya no puede repararse. Vivía en una cárcel emocional sin barrotes visibles, pero con cadenas más pesadas que cualquier celda. Aunque seguía al pie del cañón acompañando a Peña Nieto en sus eventos, detrás de esa sonrisa fingida había una mujer hecha pedazos por dentro. Cada nuevo escándalo era una puñalada que no sangraba por fuera, pero sí drenaba su energía poco a poco.
Mónica no hablaba, pero su mirada lo decía todo, una mezcla de tristeza, resignación y cansancio extremo. A muchos les sorprendía lo delgada que se estaba viendo, lo frágil que lucía, pero nadie se atrevía a decir nada. Los más cercanos comenzaron a notar que Mónica evitaba hablar de su vida personal y que ya no se le veía con el mismo brillo de antes. Algunos allegados mencionaron que a veces se ausentaba de eventos importantes con excusas vagas, pero en realidad estaba en casa, medicada, encerrada, tratando de calmar esa tormenta interior que no cesaba. Se dice que hasta sus propios hijos empezaron a preocuparse por el estado de su madre, notando cómo su carácter se volvía más apagado, más sombrío. Mientras tanto, Peña Nieto se paseaba por todo el Estado de México como si viviera en una burbuja blindada a los sentimientos. En su mundo de reflectores, promesas políticas y nuevas conquistas, parecía no ver la oscuridad que había sembrado en su propio hogar. Cada nueva entrevista era una oportunidad para lucir encantador, cada campaña una vitrina para su imagen pulida. Pero el verdadero costo de esa imagen lo pagaba Mónica con su salud emocional y física. A puerta cerrada, los gritos se habían vuelto rutina, las discusiones interminables y las lágrimas, compañeras de madrugada. Las amistades cercanas que alguna vez compartieron cenas con la pareja, ahora preferían evitar las invitaciones, porque el ambiente se había vuelto tan tenso que hasta el aire se podía cortar con cuchillo. Y aunque todos notaban que algo no estaba bien, nadie decía nada, porque en ese círculo de poder, el silencio era ley. Peor aún, cuando ella trató de buscar apoyo en su entorno más cercano, se encontró con puertas cerradas y miradas que le suplicaban que no hablara. La política, al parecer, no toleraba debilidades ni escándalos domésticos. Cualquier intento de alzar la voz era considerado traición, así que Mónica, en medio de su propio infierno, siguió guardando silencio. Se tragó todo, la humillación, la tristeza, la ansiedad. Pero el cuerpo tiene memoria, y el corazón, cuando se rompe tantas veces, ya no se recompone tan fácil. Con el paso del tiempo, la mujer que alguna vez fue el pilar emocional del gobernador comenzó a apagarse como una vela expuesta al viento. Médicos cercanos aseguraron que sus niveles de estrés eran peligrosamente altos y que ya no respondía bien ni a los tratamientos. A pesar de que oficialmente se hablaba de convulsiones y problemas neurológicos, muchas voces apuntaban a una causa mucho más profunda y devastadora: un colapso emocional silencioso y prolongado. Dicen que los últimos días de Mónica fueron una mezcla de ausencias mentales y lagunas de conciencia. Algunas veces despertaba sin saber qué día era. Otras no reconocía a quienes la visitaban. Su sistema nervioso estaba tan alterado que apenas podía mantenerse en pie. Y mientras tanto, Peña seguía en campaña, con el discurso bien ensayado, la sonrisa impecable y el futuro político asegurado.